Saludo a cada uno de nuestros amigos y también hermanos en la fe. Y en esta hora quiero invitarle a considerar la palabra de Dios en cuanto a qué pasa cuando uno que dice ser un hijo de Dios peca. ¿Qué pasa con su salvación? ¿Qué pasa con su relación con Dios? La Biblia nos enseña que cuando una persona nace de nuevo, por la fe en Jesús es una nueva criatura. Ha sido justificado de sus pecados pasados, presentes y futuros. Y al recibir una nueva naturaleza, la Biblia llama esta nueva naturaleza una naturaleza divina, en contraste con una vieja naturaleza pecaminosa, el que ha nacido de nuevo tiene un cambio en sus propósitos, en la vida y también en su carácter. Y ese cambio es un carácter que a veces es rápido y otras veces es gradual. Y para ambos Dios ha colocado, ¿cierto?, su Espíritu Santo y también ha dado medios de gracia para que la persona pueda crecer en su carácter en Cristo. Y estos medios de gracia, por ejemplo, son la palabra de Dios. La palabra de Dios donde el nuevo creyente en Jesús sigue colocando su fe y obediencia al Señor Jesús. Está también la oración de dependencia y comunión con Dios para que el creyente tenga comunión con su nuevo Padre Celestial. Y también, cierto, la Biblia nos dice que la persona que ha nacido de nuevo tiene muchas oportunidades de servir al Señor y seguir en compartir su testimonio y poner en práctica las enseñanzas del Señor, no tan solo, cierto, en cuanto a la comunión con la familia de Dios, que es la iglesia, sino también su trabajo y su familia. La Biblia dice que uno que es hecho hijo de Dios y nace de nuevo por la fe en Jesús, realmente tiene que manifestar vida espiritual, y esa vida significa realmente seguir a Jesús y volcar su voluntad en sus mandamientos, y eso significa ocuparse, cierto, en buenas obras que Dios ha preparado de antemano para andar en ellas, según lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, donde dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces el plan de Dios es que en una nueva naturaleza que un creyente tiene, aquel que ha nacido de nuevo no siga, cierto, las prácticas pecaminosas antiguas, sino que ahora se ocupe en las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para andar en ellas. Ahora, ¿qué pasa cuando un creyente peca? ¿Pierde su salvación? La Biblia nos enseña que Dios nos llama, ¿cierto?, a entender que el que practica la verdad viene a la luz. Aquel que practica la verdad del Señor viene a la luz. En Juan capítulo 3, versículo 21. Para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. La Biblia dice ahora que hay que andar en la luz del Señor. Eso significa andar, cierto, bajo su voluntad, con una conciencia limpia, entendiendo que uno está haciendo la voluntad del Señor. La Biblia dice también en 1 Juan capítulo 3, versículo 8, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y luego dice el mismo apóstol Juan, versículo 9, dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, la Biblia nos enseña que una diferencia es realmente vivir como he dicho, cierto, antes, en el charco como un cerdo, gozando, cierto, con las prácticas pecaminosas, y otro es dejar esas prácticas del pecado, porque dice que el que practica el pecado es del diablo. Practicar significa algo que está continuo, uno, cierto, que lo está haciendo permanentemente. No significa que eventualmente uno lo pueda fallar, pero la Biblia nos enseña que si uno falla, realmente hay una forma para restaurar la comunión con Dios. En 1 Juan capítulo 5, versículo 18, dice la Biblia que sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios
no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Aquel que fue engendrado por Dios, el mismo Señor le guarda y el maligno no le toca. Ahora, ¿eso significa que el creyente no tendrá conflictos con el pecado y la carne y las cosas del mundo? No. La Biblia de hecho nos llama a que nosotros nos ocupemos en la salvación con temor y temblor, y por eso es cierto que he compartido, como dice la Biblia, la necesidad de ocuparnos en los medios de gracia que Él ha provisto para nosotros. La verdad es que si uno pregunta si un cristiano puede caer, sí puede caer, pero realmente el creyente necesita entender que para alimentar su vida espiritual tiene que ocuparse en los medios de gracia. El Señor llama a aquel que ha nacido de nuevo a realmente cambiar las prácticas pecaminosas antiguas y por la nueva naturaleza que tiene, volcar su voluntad para involucrarse, ¿cierto?, en las obras que Dios ha preparado de antemano. El apóstol Juan, en 1 de Juan capítulo 2, versículo 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero, dice, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Entonces la exhortación del Señor es tratar con tales deseos pecaminosos, haciendo caso ahora a su nueva naturaleza, que es el gobernado por el Espíritu Santo y la palabra de Dios, para vivir en esa nueva naturaleza que Dios le ha dado. La Biblia dice en Tito capítulo 2 versículos 12, dice: enseñándoos. ¿Qué nos enseña? Ahora el Espíritu Santo, Jesucristo, la naturaleza que Dios coloca en nosotros, la palabra de Dios, enseñándonos que renunciándonos a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, si uno es un hijo de Dios, va a atender lo que Dios dice en su palabra, tiene un peso de hacer la voluntad, tiene el deseo de agradar al Señor y manifestar su nueva naturaleza. 1 Pedro capítulo 1 versículo 14 dice lo mismo. El Señor dice: como hijos obedientes. ¿Usted es un hijo obediente? No os conforméis, dice, a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Luego dice 1 Pedro 2.14, amados, dice, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. La Biblia nos da a entender que tenemos una lucha ahora. Antes quizás teníamos algún grado de remordimiento sin conocer al Señor y aún seguíamos las prácticas, pero ahora que tenemos una nueva naturaleza, Dios nos llama a tener un cambio de actitud, dejando los deseos carnales que batallan contra el alma, reconociendo que hay una lucha, pero tenemos, cierto, la gracia de Dios cuando somos humildes para sujetarnos a su voluntad, dejar, cierto, nuestros deseos pecaminosos y tomar un camino para agradar al Señor y tener una conciencia limpia delante del Señor, andando en la luz de Dios. Entonces, ¿es posible que un cristiano peque? La Biblia dice claramente que sí. 1 Juan capítulo 1 versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Tenemos una nueva naturaleza, pero tenemos la naturaleza antigua, la del viejo hombre, pero Dios quiere que alimentemos primeramente la naturaleza espiritual que Dios nos ha dado. Ahora, la pregunta es si Dios quiere que uno peque como cristiano, como hijo de Dios. Obviamente que no, ya lo hemos manifestado. En 1 Juan capítulo 2 versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En ninguna manera Dios se goza que nosotros fallemos, sino que estemos, cierto, en la comunión con Él, andemos en la luz. Ahora, si un cristiano peca, ¿qué debe hacer acerca de este pecado? La Biblia dice que uno debe venir, cierto, a la oficina del Señor, y hay un abogado,
un abogado, ¿cierto?, que no cobra nada, que le atiende inmediatamente, no está tan ocupado, ¿cierto?, no le tramita, sino que está abierto. No es entrar, ¿cierto?, a un lugar para hablar con una persona humana, sino hablar directamente con el Señor. No significa, ¿cierto?, que si usted ha fallado con vincular su pecado con otras personas, su familia, ¿cierto?, otras personas, no va a confesar, también se va a manifestar en arrepentimiento con esas personas. Pero todo pecado, ¿cierto?, no solamente se confiesa a otras personas, sino también a Dios. Y todo pecado se confiesa a Dios y también se confiesa a aquellos que han afectado. Si un cristiano peca, ¿qué debe hacer acerca de este pecado? La Biblia dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La Biblia dice que si confesamos, ¿qué es la confesión? La Biblia nos muestra que la confesión tiene que ver con el hecho de que uno realmente está de acuerdo con Dios en cuanto a lo que no le agrada a Él. En el sentido, ¿cierto?, abierto, donde Dios dice que, por ejemplo, si uno tiene enojo pecaminoso, si uno, ¿cierto?, miente, si uno hace muchas cosas que están en contra de la voluntad de Dios, uno dice al Señor, si estoy de acuerdo con lo que hice, Señor, o lo que dije, o lo que pensé, estoy de acuerdo contigo que no te agrada y yo confieso que no es correcto, es algo que no te agrada a ti y yo quiero confesarlo. Pero la confesión, según la Biblia, no es solamente manifestarlo en palabras, sino dejar de hacer, cierto, lo que uno está haciendo, las prácticas que ha sido hecha. Leo en 1 Juan capítulo 2 versículo 1. Como hemos dicho, cuando uno peca, hay alguien que intercede por nosotros. No es cierto el pastor, a pesar que oramos, no es un sacerdote, cierto, no es hacer alguna manda especial para purgar por nuestro pecado, no. La Biblia dice que hay un abogado que puede interceder por nosotros. Ese abogado es Jesús. Y la Biblia dice que cuando yo peco, quien intercede por nosotros en el cielo, en nuestro favor, es el Señor Jesús. Dice la Biblia, como ya hemos leído en 1 Juan capítulo 2 versículo 1, dice, hijitos míos, 1 Juan capítulo 2 versículo 1, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Entonces, abogado tenemos a Jesús el justo. Él es el justo. Yo no soy justo. Jesús es el justo. Y Él, cierto, es un abogado que puede presentar las credenciales de lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados pasados, los que estamos confesando, y aún, cierto, lo que podemos fallar en el futuro. La pregunta entonces, ¿qué pierde el cristiano cuando uno peca? ¿Pierde su salvación? La Biblia nos dice que lo que pierde es su comunión con Dios. 1 Juan capítulo 1, ahora versículos 6 al 7, el Señor dice que si decimos que tenemos comunión con Él, hablando de tener comunión con el Señor, andando en la luz de Dios, y andamos en tinieblas, dice, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Entonces, cuando uno peca, lo que pierde no es la salvación, sino es la comunión con Dios. Ahora, como hemos dicho, si uno permanece ahora practicando el pecado, porque el que practica, la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Y la Biblia nos enseña que ahora nosotros no debemos practicar el pecado. Podemos fallar en algún momento, pero realmente tenemos el Espíritu Santo que nos redarguye, nos insta, cierto, a confesar nuestros pecados, nos hace sentir, cierto,
realmente mal con nuestra necesidad y tenemos que ir a la oficina del Señor. Y la oficina puede ser tu casa, ¿cierto? Tu dormitorio donde puedes arrodillarte y confesar esos pecados. Y aun si has ofendido a otras personas, si has hecho daño con tu pecado a otras personas, puedes, ¿cierto?, hablar con ellos y pedir perdón también de parte de ellos. Ahora, también la confesión no es un tema de remordimiento solamente. La confesión implica apartarse de las prácticas y las actitudes que no son la voluntad del Señor. Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará. Si uno no quiere realmente ser tan humilde, muchas veces no confesamos nuestro pecado porque somos orgullosos y realmente no queremos ser humildes para decir: Señor, estoy de acuerdo con lo que tú dices en tu palabra, yo he mentido, yo he robado, yo, cierto, he tenido rencor en mi corazón, realmente no tengo libertad para saludar, cierto, y compartir con la familia del Señor. Entonces, cuando uno confiesa, debe apartarse de eso, debe, cierto, pedir perdón por la ira, por el enojo, y aún, cierto, ir a otra persona para restaurar su comunión. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahora, eso significa también el hecho de restaurar las cosas que uno ha dañado. Por ejemplo, siempre recurro a un caso cuando un papá, ha abandonado su familia y por años, cierto, ha estado apartado, aún está, cierto, en otra situación de familia. Si recibe al Señor, hay cosas que no pueden ser resueltas, no puede volver quizás a esa primera familia o, cierto, a esos primeros hijos. Quizás esa otra familia, esa otra esposa o ese cónyuge inició otra relación. Pero si uno se encuentra con el Señor, uno debe, cierto, por lo menos acercarse a su ex o a sus hijos, cierto, que fueron abandonados por infidelidad y tomar, cierto, un camino pecaminoso. Ahora, cierto, él puede acercarse a ellos y pedir perdón y ver la forma de restaurar, quizás no totalmente. De hecho, si uno ha matado a alguien, ha sido un asesino, no puede volver a la vida a alguien, pero sí puede ahora tomar un servicio al Señor para realmente comenzar una nueva vida y realmente compartir la generosidad. Aún, cierto, tener actitudes diferentes, cierto, para con Dios y también para las familias. Entonces, ¿por qué no confesamos nuestros pecados? Si Dios dice que debemos confesar nuestros pecados, si uno no confiesa sus pecados, si uno sigue, cierto, en la rueda de la práctica pecaminosa, aún justificando lo que hace, porque cuando uno, cierto, cae en pecado, está el peligro de perder el discernimiento del bien y del mal. Y si uno permanece a través del tiempo, quizás años, cierto, justificando, quizás a lo mejor tiene que examinar si es un hijo de Dios. Porque un hijo de Dios no permanece, cierto, en el charco del cerdo, como ya he dicho. Si uno es una oveja, va a volver para limpiarse, va a permitir que el buen pastor, el Señor Jesucristo, escuche sus necesidades y pueda darle el perdón si usted pide el perdón al Señor. La pregunta entonces, ¿por qué a veces no confesamos nuestros pecados? No vemos muchas veces lo grave que es no confesar nuestros pecados. La Biblia dice que hay razones por qué no confesamos nuestros pecados. En primer lugar, porque pensamos que podemos burlar al Señor. Pensamos que podemos burlar a Dios. La Biblia dice en Gálatas capítulo 6, versículo 7, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No os engañéis, pensamos que podemos burlar al Señor. La Biblia dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu,
del Espíritu segará vida eterna. Este principio de la siembra y la cosecha no solamente se aplica a nosotros como hijos del Señor, sino también se aplica en general al mundo. ¿Cuánta siembra ha habido de carnalidad hoy día, cierto? Aún en las leyes. Hoy día estamos asistiendo a un tiempo donde aún en los colegios se está tratando de implementar una educación, cierto, aún a los niños sexual, erótica, cierto, para realmente involucrarlos en todo lo que posiblemente pueda ser una pedofilia. Y realmente, cierto, hay toda una siembra que se ha hecho por parte, cierto, de gente que no tiene temor de Dios, ni tampoco, cierto, valora lo que Dios ha dado para la familia. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Sabe que estamos atiborrados de información sobre la pandemia del coronavirus, pero sabe que la cantidad de muertos que ha habido en nuestra nación por el tema del coronavirus es equivalente a los muertos que han muerto, cierto, por VIH de los últimos 3 años, cierto, en nuestra nación. Y de eso no se hace escándalo. Aún cierto, se hace campaña para la prevención y muchas cosas, pero no hay cierto una seguridad de que no va a parar eso, porque la verdad es que a pesar que se entrega un profiláctico, la Biblia dice que el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. La Biblia nos dice que el hombre se engaña si piensa que puede burlar a Dios. Realmente si usted y si yo soy un hijo de Dios, no podemos caer en la trampa de pensar que Dios, cierto, no ve nuestra necesidad, nuestro pecado. Tenemos que ser abiertos, humildes, honestos al Señor. La Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La gracia es por reconocer nuestra necesidad de limpieza, y esa limpieza viene por confesar nuestros pecados, y la sangre de Jesús nos limpia, dice la Biblia, de todo pecado. La Biblia nos dice en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 13, dice: todas las cosas están desnudas ante Dios. No hay nadie que pueda esconderse de Dios. Nuestra vida está abierta al Señor. En Proverbios capítulo 15, versículo 3 dice que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y también a los malos. Jeremías capítulo 23, versículo 24, Dios nos señala que no hay ningún lugar donde uno pueda esconderse para guardar sus pecados. Pregunta Jeremías: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Dios quiere que tengamos conciencia que nadie puede esconderse. Y aún siendo creyentes, cierto, podemos ir y pensar que podemos escondernos. De hecho, cierto, hay un caso en la Biblia cuando alguien aún cierto se involucró en una catástrofe en su vida espiritual porque se involucró, cierto, en pecado sexual, luego en asesinato, y pensaban que nadie, cierto, podía verlo. Pero llegó un profeta para contarle la historia acerca de un hombre pobre que tenía una ovejita, y que esa ovejita fue robada y matada, cierto, por otra persona. Y él dijo: este hombre, cierto, él merece el castigo más grande. Y al final, cierto, el profeta le dijo: tú eres aquel que hizo ese pecado. Estoy parafraseando el caso, cierto, de David, cuando él, cierto, quiso esconder su pecado y fue denunciado y abiertamente, cierto, por el profeta. El Salmo 139, versículos 11 al 12, el salmista dice lo siguiente: si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Para Dios no existe la oscuridad. El pecado es como hecho a plena luz del día delante del Señor. ¿Qué necedad es pensar que uno puede engañar a Dios? No podemos burlarnos del Señor. Una de las razones por qué no confesamos que pensamos que podemos burlar a Dios. Otra razón por qué no confesamos nuestros pecados es porque
nosotros no queremos ser responsables de nuestros pecados. ¿Se acuerda que Adán y Eva pecaron? Y había toda una cadena, ¿cierto? Bueno, la serpiente, la mujer, ¿cierto? Adán mismo. La Biblia dice que cuando Dios realmente pidió cuenta, aquel que era responsable número uno de su casa, que fue, ¿cierto? Adán. El hombre dice, le respondió al Señor en Génesis 3:12. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y yo comí. La verdad es que siempre estamos dando excusas. Aún podemos decir, cierto, que Adán le echó la culpa a Dios. Mucha gente le echa la culpa al empedrado, al medio ambiente, a los padres, a la sociedad, qué sé yo, a los políticos, al sistema educacional, por causa, cierto, de los males de la sociedad. Pero el problema está en el hombre, en el corazón del hombre. No quiere ser responsable de reconocer las cosas que hace mal ante Dios. La primera reacción, cierto, de Adán y Eva fue esconderse. La primera huida del hombre delante de Dios. Y la gente no quiere venir a Jesús porque no quieren que sus pecados sean descubiertos. Dios le hizo ver que no se podían esconder, porque nadie puede esconderse del Señor. Qué triste que mucha gente esté engañada pensando que al hecho de no querer ser responsable de sus actos, Dios no está mirando. Pero Dios dice en su palabra que los ojos de Jehová los ojos de Jehová miran a los buenos y a los malos. Nadie puede esconderse de la presencia del Señor. Entonces, otra cosa, cierto, que debemos considerar porque la gente no confiesa sus pecados, es que ignoran lo serio que es ocultar el pecado. La Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios nos dé la gracia para vivir en la misericordia del Señor, alcanzando su gracia. Y la gracia se alcanza si uno es un creyente, siendo humilde y no soberbio. No una persona que piensa que puede esconderse de Dios, sino es una persona que es sensible al pecado cuando el Espíritu Santo le redarguye. Cuando uno peca, lo que se pierde es la comunión con Dios. Lo que Dios quiere restaurar esa comunión tras la confesión. Dios nos asegura la salvación. Cuando realmente es un hijo de Dios, hay una nueva naturaleza. Una naturaleza que ahora debe vivir a la luz del Señor. Viviendo, haciendo su voluntad, desechando las obras del diablo, no practicando las cosas del mundo. Pero si uno falla, debe ser sensible al Señor, confesando sus pecados. Dios quiere que nosotros tengamos, cierto, la bendición de la humildad. Dios nos muestra a Jesús para darnos vida, pero uno necesita reconocer que es responsable ante Dios. Y Jesucristo pagó en la cruz por tu pecado. Y Él promete que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él realmente demanda de nosotros que haya una evidencia de la naturaleza que Él puso en nosotros. Ahora, si nuestra confesión, si nuestro arrepentimiento no fue honesto, tenemos que, y seguimos practicando el pecado, Dios llama a nosotros realmente a arrepentirnos de corazón y confiar de corazón en Jesús para ser una nueva criatura. Si persistimos en seguir luchando y practicamos el pecado y lo justificamos, es probable que usted no sea un hijo de Dios, pero Dios le llama al arrepentimiento y Dios le ofrece el perdón completo de sus pecados, pasado, presente y futuro. Que el Señor le bendiga. Amén.